Muy bien, pues muy buenas tardes. El día de hoy vamos a concluir nuestra carta 3 y Mari, pues nos va a hacer el favor de leer. Te escuchamos, hermosa. Gracias, Dali, con todo gusto, Leo. Muchas gracias. Vamos a compartir pantalla y vamos a escuchar. Bien, Se enteró de que el sumo sacerdote judío quería deshacerse de mí y, por tanto, ofreció sus servicios para identificar a mi persona cuando así se requiriera. Cuando fue la hora de celebrar la Pascua con mis discípulos, planeé cenar todos juntos en un salón grande. Sabía que sería la última vez que comería alimento en la tierra. No deseo volver profundamente a la conciencia de aquella noche. Sentía gran tristeza por dejar a mis discípulos quienes me habían servido tan bien. Con mi tristeza volvieron todos mis temores y conflictos. Pasé momentos de profunda lástima emocional por mí mismo. Sentí que nadie comprendía todo lo que había intentado hacer para mi pueblo y el sacrificio que estaba dispuesto a hacer por ellos. Juan estaba dando una vívida narración de la historia de la última noche de los israelitas en Egipto antes de escapar al desierto. Hablaba de las instrucciones de Moisés al jefe de cada familia, de que matasen un cordero sin mancha, de cocinarlo de cierto modo y con la sangre pintar los dinteles de las moradas israelitas, porque aquella misma noche vendrían los ángeles a matar a los hijos primogénitos y al ganado de los egipcios. Con gran entusiasmo recordó el alboroto de los egipcios que al despertar encontraron el primogénito de cada hogar ensangrentado. Ninguno se salvó. Era la clase de historia horrible que rechazaba por no tener ningún valor para la persona que buscaba la verdad espiritual más alta. Me preguntaba cuánto realmente había entendido mis discípulos cuando les hablaba de su Padre Celestial y su amor por toda la humanidad. ¿Cómo podían entusiasmarse con el pensamiento de los ángeles, matando a los primogénitos de los egipcios, cuando se les había dicho con toda claridad que Dios, el Padre, era amor, pero los judíos siempre se habían preocupado por el derramamiento de sangre para expiar sus pecados? Incluso Abraham, el fundador de la nación israelita, se convenció de que debía llevar a su hijo único al desierto y matarle y ofrecerle como sacrificio a Dios. Un pensamiento pagano y repugnante. Pensé en los sacrificios de animales en el templo. Amando a todos los seres vivos como lo hacía esta práctica, era una abominación para mí. Y ahora yo estaba a punto de ser llevado a la muerte porque me había atrevido a pronunciar las palabras de la verdad. Y cuando consideraba lo poco que había conseguido en transmitir mi conocimiento, me preguntaba por qué se me había confiado tal misión. Sentí un espasmo momentáneo de resentimiento y enfado entretejido con mis sentimientos habituales de amor hacia estos hombres. Con algo de cinismo, me preguntaba qué recuerdo eficaz podría dejarles, para volver a traer a sus mentes todas mis enseñanzas cuando ya no estuviera con ellos. Si podían olvidar tan rápidamente todas mis enseñanzas sobre el amor del Padre y disfrutarlas la historia horrible de Pascua mientras todavía estaba en la habitación con ellos. Cuánto recordarían cuando muriese como un malhechor en la cruz, la más ignominiosa de las muertes. Luego se me vino a la mente que si el derramamiento de sangre tanto les conmovía, les daría sangre para que me recordaran. Con estas reflexiones irónicas, cogí un pan, lo partí, lo pasé a mis discípulos y les dije que lo comieran.
Comparé el partir el pan con el fruto de mi cuerpo partido y les pedí que repitiesen el partir el pan y su distribución como medio de recordar el sacrificio de mi cuerpo para traerles la verdad acerca de Dios y de la verdad acerca de la vida, la verdad acerca del amor. Dándose cuenta de que yo estaba de un humor extraño, dejaron de comer, escucharon, tomaron el pan y lo comieron en silencio. Luego tomé mi copa de vino y se las pasé, diciendo que cada uno debía beber de ella, puesto que era símbolo de mi sangre, que en poco sería derramada porque me había atrevido a traerles la verdad de la existencia. Vi que mi voz se entrecortaba tocando a algunos de ellos. Sobriamente, cada uno tomó un sorbo y luego pasó la copa a quien estaba a su lado. Pero todavía no decían nada. Percibían que hablaba en serio y que ya no toleraría más discusiones. Luego les conté que uno entre ellos me traicionaría. En secreto, comprendí los motivos de él y supe que era una pieza necesaria de la futura secuencia de sucesos. Simplemente cumplía con el papel que su naturaleza le había incitado a hacer. Yo sabía que él sufría mucho y sentí compasión por él, pero yo me guardé estos pensamientos solo para mí. Al mencionar que uno de ellos me traicionaría, le dije a Judas que se marchara a hacer rápidamente lo que tenía que hacer. Los discípulos cobraron vida, preguntándose si realmente esta era su última cena conmigo. Había mucha congoja emocional, preguntas, incluso recriminaciones por haberles metido en tal trampa. De nuevo, se preguntaron qué harían con sus vidas después de que yo me fuera. Sería objeto de burla, decían discutiendo. Nadie volverá a confiar en lo que dijeran. Profundamente entristecido por su respuesta, egoístamente ante mi apuro, les aseguré que no tenían que temer por su propia seguridad. Me abandonarían y no habría conexión entre ellos y mi crucifixión. Les sugerí que después de mi muerte se disiparan y volvieran a Galilea. Pedro se conmovió profundamente y reaccionó con una vehemencia, negando que algún día me abandonaría. Pero por supuesto lo hizo. En ese momento de mi propia necesidad, todavía me encontraba con una total falta de comprensión, incluso resistencia, aun después de todo el amor que había sentido hacia los hombres y de todo lo que anhelaba lograr por ellos. Su única preocupación era la de que les ocurría a ellos. No hubo ninguna palabra amable, ofrecimiento de ayuda, angustia por mi dura prueba. Qué duro era el corazón humano, pensaba. ¿Cuántos siglos penosos tendrían que pasar antes de que la humanidad pudiera ir más allá de su propio dolor y sufrimiento, para sentir acaso un destello de amor y compasión hacia otros desafortunados, que se hallasen en una situación peor que la de ellos? Y así, aunque profundamente decepcionado, incluso dolido por sus reacciones egoístas, también les comprendí e intenté dar a mis discípulos valor para enfrentarse con el futuro, y les aseguré que siempre estaría con ellos, incluso cuando estuviera oculto a su vista. La obra que había emprendido sería promovida desde la vida que hay en el más allá. No les dejaría solos. Conocerían y sentirían mi presencia, y esto les reconfortaría. Les dije que se aferraran a sus recuerdos del tiempo que habían estado con ellos. Les avisé que habría muchos que seguirían con el conocimiento que se les había dado, pero que habría personas que buscarían añadir la voz de la tradición y la razón a mis enseñanzas. Mis palabras serían tan distorsionadas que, al final,
ya no revelarían la verdad original que había traído al mundo. Cuando les dije que esto sucedería, se disgustaron. Incluso se volvieron presa del pánico. Me alivió ver que mis enseñanzas no habían sido en balde después de todo, que no habían entrado en oídos totalmente sordos. Me pidieron que les contara más, pero levanté las manos y dije que eso era todo lo que podía decir. En este punto, sentí que había dicho todo lo que siempre quise decir mientras estaba en la tierra, que mi discurso con los hombres había sido cumplido. Todo lo que profundamente anhelaba era retirarme al silencio y encontrar paz y alivio en mi contacto con el Padre. Dejamos el salón de la cena y fuimos andando al monte de los Olivos, pero el humor de mis discípulos era de conflicto interior, temor y duda. La mayoría de ellos se marcharon para unirse con sus familias y amigos que estarían celebrando su propia Pascua. En el jardín había una pequeña especial. Perdón, en el jardín había una peña especial con la forma de una pequeña cueva. Me gustaba refugiarme del viento dentro de ella, de modo que me senté y oré, buscando un camino hacia adentro de la armonía exaltada que había disfrutado anteriormente. Sabía que cuando me moviera para sintonizarme con el amor del Padre, se disolverían mis temores y estaría en un estado de total y absoluta confianza, lleno de paz nuevamente. A medida que sentí el poder del amor entrar en mí y tomar posesión de mi conciencia humana, así también la fuerza para soportar lo que se me venía encima poseyó mi corazón. ¿Sería capaz de permanecer dentro del amor y dar amor a otros hasta el final? Y así fue. Ni siquiera intentaré reentrar en el estado del juicio de la crucifixión. No tiene importancia. Cuando finalmente me morí en la cruz y mi espíritu se retiró de mi cuerpo torturado, fui elevado dentro de una luz radiante e inefable. Fui envuelto en el calor y el consuelo del amor, tal como nunca antes había experimentado. Tenía una sensación de envolvente alabanza, una poderosa certeza de haber hecho un buen trabajo, de éxtasis en la fuerza universal para continuar la obra, y de una alegría y embeleso que está muy por encima de cualquier cosa que en la condición terrenal jamás pude conocer. Entré en una nueva y maravillosa, hermosa forma de vivir, pero todavía descendía en conciencia para mantenerme en contacto con la gente que había dejado atrás. Podía mostrarme a aquellos que eran suficientemente sensibles para poder verme. Sin embargo, la historia de Tomás de que supuestamente metió los dedos en mi herida es un disparate. Mis discípulos no sabían que había concertado en secreto con José de Arimatea que después de mi muerte llevase mi cuerpo a su propia tumba sin usar, donde lo ungiría según la costumbre antes de la puesta del sol. Luego, cuando cayera la noche y todos en Jerusalén estuviéramos cumpliendo el sabbat, ayudado por 2 sirvientes de confianza, a caballo, llevarían mi cuerpo a escondidas durante la noche y por caminos ocultos de día a una ladera en las fueras de Nazaret, en Galilea, y ahí, ayudado por mi familia, si seguían mis instrucciones, encontrarían una pequeña cueva oculta que me había dado refugio de las tormentas y de la gente cuando era joven, infeliz y rebelde. Y estaba contrariado con el mundo. José me prometió que encontraría la cueva siguiendo el mapa que le había dado y que me había dejado ahí después de otro embalsamiento. Luego, reconstruiría la pequeña entrada para liberarla totalmente de posibles intrusos. Allí, mi cuerpo ha descansado libre de molestias. Se ha dicho que mi cuerpo resucitó de los muertos. ¡Qué absurda cosa! Inventadas por mentes terrenales de quienes no sabían cómo explicar satisfactoriamente mi muerte en la cruz como un malhechor.
¿Qué necesidad tendría yo de un cuerpo terrenal para continuar la existencia en la siguiente dimensión? ¿Cómo puede persistir tal mito ridículo incluso en el siglo XXI? Esto da la medida de la falta de comprensión de los cristianos, el que haya aceptado ciegamente tal dogma hasta hoy día. Piensa en esto con cuidado. Piensa en esto con cuidado. Habiendo sido librado de un cuerpo terrenal y después de mi existencia de éxtasis y de glorioso arrobamiento de pensar a una dimensión sublime de la conciencia universal, ¿por qué querría yo volver a la dimensión terrenal para entrar en mi cuerpo otra vez? ¿De qué utilidad sería para tu mundo o para el mío? Mientras la sustancia física de mi cuerpo mientras la sustancia física de mi cuerpo podría ser espiritualizada cuando estuviese perfectamente armonizado a la conciencia amorosa del Padre cuando todavía vivía en la tierra, ¿no sería un estorbo y un obstáculo para mis viajes posteriores dentro de los reinos espirituales más altos? Las cosas visibles no son más que una manifestación de las frecuencias vibratorias específicas en la conciencia que produce un titileo de motas o partículas, dando un aspecto de materia sólida. Cada sustancia visible posee su propia frecuencia de vibraciones única. Un cambio en la proporción de las vibraciones produce un cambio en el aspecto de la materia. Al cambiar las energías de la conciencia, así también cambia el aspecto de la materia. Por consiguiente, era posible que yo enfocara y bajara las frecuencias de mi conciencia a tal punto que mi forma se hiciera visible al ojo humano. Podía volver a mis discípulos y ser visto por ellos. Y así lo hice. Los amaba más que nunca y les debía tanto consuelo y apoyo como era capaz de darles después de mi muerte. No solo esto, era necesario dirigir mi propio poder dentro de sus mentes con el fin de darles el ímpetu y el valor para seguir la obra que había emprendido. Sin embargo, quiero que sepas que la conciencia individualizada, que haya ascendido con frecuencias vibratorias hasta los mismos portales de la dimensión creativa universal, se convierte en luz individualizada. Una conciencia individualizada que no necesita ningún cuerpo para expresar y disfrutar de todo lo que la conciencia gloriosa pueda idear en los reinos espirituales más altos. Es un estado supremo y extasiado de ser sin tener ninguna de las necesidades, deseos o impulsos experimentados por aquellos que no hayan subido plenamente, más allá y por encima del ego. Mientras vives en la tierra, tu mente permanece anclada dentro de ciertos parámetros de frecuencias vibratorias, encerradas en un cuerpo que tiene sus propias necesidades. Si tu conciencia verdaderamente se eleva más allá de estos parámetros, tu ser terrenal desaparecerá. Cuando yo estuve atrapado en un cuerpo, yo también estaba, en gran medida, confinado a estos parámetros de frecuencias vibratorias y de la conciencia. Lo que es más, la imaginación sola no puede elevarse más allá de tus experiencias previas y por lo tanto estás confinado a tu pasado, lo cual proyectas hacia tu futuro. Sin embargo, poco a poco, serás guiado por aquellas mentes que son lo suficientemente sensibles para entrar en las dimensiones espirituales más altas y que puedan mover más allá de tus límites de conciencia presentes. Ellos grabarán para ti esas maravillosas experiencias y estos estados del ser más allá de los tuyos, a los cuales tú mismo puedes aspirar. De este modo, adelantarás en niveles o pasos de desarrollo espiritual. Cada paso te trae una visión más alta de lo que puede ser alcanzado. Y desde esta visión tú formulas una nueva meta. Con esta meta siempre delante de ti,
tú trabajas para purificarte de la influencia contaminante de los impulsos de adhesión, rechazo de la existencia terrenal. Paso tras paso, tú trasciendes tu ego. Cuando tú trasciendes el ego y eso muere dentro de tu conciencia, ya estás abundantemente vivo dentro de la conciencia amorosa del Padre y encuentras la realidad del reino del cielo en tu vida, dentro de ti mismo y en tu entorno. Para permitirte a ti alcanzar estas cimas de amor, alegría, armonía y éxtasis, yo viví, trabajé y morí en Palestina y he venido ahora a ti en estas cartas. No dejes que mi trabajo sea en vano esta segunda vez. Conforme leas estas páginas, busca, medita y ora para conseguir inspiración. Llegarás a sentir la respuesta del Padre, y si escuchas cada día con atención, oirás la voz del Padre. Esta voz está siempre contigo. Quita las barreras creadas por tu propia voluntad. Ábrete para recibir la fuerza, el poder, la inspiración y el amor directamente de la conciencia amorosa del Padre. Lee y relee estas cartas para que puedan ser, finalmente, absorbidas en tu conciencia. Mientras lo haces, estarás viajando hacia la luz e irradiarás luz hacia los demás. Tal luz no es luz como la de la electricidad, sino que es una misma naturaleza, sino que es de la misma naturaleza que la conciencia universal que te describí en mi carta 1. Por lo tanto, mientras irradies la luz, irradiarás el amor incondicional. Tú promoverás el crecimiento y el desarrollo espiritual de toda otra entidad viviente. Anhelarás alimentar y nutrir, trabajar para promover protección, sanación y educación. Tú desearás ayudar en el establecimiento de la ley amorosa y el orden en el cual todos podrán vivir en armonía, con éxito y con prosperidad. Estarás en el reino de los cielos. Al mismo tiempo, no te hagas ilusión. Mientras se dan pasos para presentar estas cartas al mundo exterior, habrá exactamente las mismas recriminaciones, la misma condenación, las mismas habladas de Satanás, del diablo, como las hubo cuando enseñé al principio en Palestina. Anne, reza para ser valiente. Aquellos que aguantan hasta el final se elevarán por encima de la confusión y la violencia y descansarán en la paz y la alegría del reino. Fin de la carta 3. Ay, ¿qué nos dice esta carta? Mari, Moni, Juan, ¿cómo la sienten? ¿Cómo cómo la viven? ¿Cómo la perciben? Pues como si, pues ahora sí que como el padre, ¿no? Que sabe que va a tener pues un desenlace, ¿no? Y está con sus hijos. Y sus hijos están, pues se quedan como a la deriva. Como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Como dicen, pues ya nadie me va a hacer caso, ya nadie me va a, a tomar en serio. Entonces, pues sí es un golpe muy duro para pues para todos los seguidores de, Jesús en ese momento. Pero
pero nada más desde ese ego, desde esa parte. Por eso él decía que pues, si realmente no entendieron ellos todas las enseñanzas que les dio, porque pues tratar de cambiar de un día para otro la forma en la que se han venido dando los eventos en este caso de los hebreos, ¿no? Que dice que pues solamente a través de la sangre, es como ellos eran o vivían o tenían esa visión de nación. Entonces, para él era frustrante decir, híjole, ¿cuándo va a ser el día en el que puedan realmente encontrar esas enseñanzas desde ese ser, desde esa esencia? Entonces, pues sí se queda así como uno, y ahorita estamos en este 2025 y pareciera que no ha pasado mucho tiempo, porque seguimos en la misma. Y concuerdo contigo, Juan, en esa sensación pues, de perder al maestro y la frustración de él en cuanto a, pues, toda la enseñanza que dio, todavía escucharlos que hablar de los sacrificios y de la sangre. Y tan es así que, pues, en esa última cena habló pues, de que al tomar el vino, pues recordaran que fuera la sangre de él, ¿no? Lo mismo el pan, al partir el pan, pensando en que, pues que pronto ya su cuerpo igual también estaría partido. Pero Ujú. luego la iglesia lo retomó y lo interpretó, pues a su conveniencia, de acuerdo a los intereses que fueron creados. Pero aquí no lo explica de una manera tan directa, tan sencilla, tan real como fue. Y bueno, nos deja esa enseñanza de cuando nos separamos del cuerpo. Cuando estamos en el cuerpo estamos en frecuencias de vibración muy densas, pesadas, materiales. Sin embargo, al ya dejar al escapar del cuerpo, al dejar de estar tan oprimidos, comprimidos en él, pues ya él lo describe como algo maravilloso, como algo, uy, elevarse a esas frecuencias para llegar a la conciencia universal. Y bueno, también nos habla de que algunas personas sensibles podían verlo. No es de que haya resucitado y que bueno, que al tercer día haya resucitado y luego haya subido y esté a la derecha de Dios Padre, como siempre nos lo han enseñado. Pues él mismo dice, ¿para qué iba a querer nuevamente En serio, bajar. estar en un cuerpo físico? Pues sí. ¿No? Él aquí ya había, pues ahora sí que logrado esa misión de enseñarnos las leyes de la existencia y la verdad de la vida. Aquí la cuestión es que esos impulsos de adhesión y de rechazo, que son totalmente del ego, pues todavía están muy fuertes en la mayoría de la población. Y es seguir haciendo ese trabajo diario de orar, de meditar, de absorber sus enseñanzas que nos deja en estas líneas, de permitir que la conciencia divina
pueda penetrar nuestra conciencia humana. Pero es un proceso, o sea, tampoco vamos a impacientarnos y a desesperarnos. Es un proceso por el cual todos estamos pasando y en mayor o menor grado vamos a llegar ahí, de Ujú. regreso a casa. Aquí simplemente es hacer esa conciencia día a día, regresar nuevamente, volver a leer una y las veces que sean necesarias, porque cada vez que leemos inclusive el mismo párrafo, lo entendemos más profundo, lo asimilamos más, lo absorbemos como él lo dice. Entonces, pues ahora sí que sigue siendo pues trabajo personal y darnos cuenta que pues que todo es frecuencia de vibración, por más sólido que se vea, por más que nuestros sentidos digan que pues que todo es material, que es materia, que lo puedes tocar, que es sólido, pues solo es una apariencia por las frecuencias de vibración en la que está nuestro cuerpo físico. Pero al abrirnos a esta posibilidad de que todo es energía, de que todo es frecuencia de vibración, de que en conciencia podemos elevarnos a dimensiones más altas, ahí es donde podemos encontrar esa paz, esa armonía. Era lo que él hacía cuando cuando se retiraba a meditar, a orar y a ponerse en contacto con el Padre, después de todas las sanaciones que hacía, después de, pues ahora sí que de todo lo que vivía en la dimensión humana. Y Y pues yo creo que también, pues hemos tenido como chispazos, ¿no? Cuando meditamos, cuando realmente entramos en en esa conciencia de expansión, cuando uno quiere regresar, dice: "Pues, ¿cómo va a regresar a este cuerpo? Siendo tan expansivo todo, ¿no? El universo, te sientes tan, pues tan extasiado y de pronto llegar a este cuerpo tan chiquito nuevamente, pues uno ya no quiere regresar, literalmente, ¿no? Y lo hemos vivido más de una vez cuando se medita, cuando realmente entras en en esa conciencia, en esa, pues realmente dices: "Híjole, ya no quiero bajar, me quiero quedar acá arriba". Pero, pues, es cuando realmente te encuentras la conciencia como tal, pura. Y después ya cuando quieres regresar, pues dices: "No, pues es que ya no quiero". Entonces son chispazos que tenemos, pero que todavía no somos tan, pues, constantes en ese proceso de conciencia. y has dicho ahorita una palabra clave, la constancia, porque muchas veces estamos bien aplicados y de repente pues nos distraemos o volvemos a dormir. Ujú, Por ejemplo, en lo personal, yo conocí las cartas hace 15 años, ujú, cuando llega la canalización de terapia Sananda, me dan la instrucción de que tiene que ir conjuntamente la lectura de las 9 cartas de Cristo. Pues yo no las conocía, no sabía de qué me hablaban. Y al ver los resultados de terapia Sananda, que eran tan increíbles y tan rápidos y tan inmediatos, uno se quedaba pues maravillado y así extasiado de qué fue lo que pasó. Y precisamente por ser tan rápido y tan
sorprendente es que mucha gente después volvía a jalar lo anterior o más de lo mismo porque no podía creer que ya tan rápido hubiera ese cambio. Y yo misma, pues, durante estos 15 años, ha habido etapas en que empiezo a buscar por otro lado, otras técnicas, otras herramientas, otras filosofías, y todas tienen lo suyo. Pero aquí lo importante es saber a qué nivel están trabajando cada técnica y cada herramienta que hemos aprendido. Hay muchas que trabajarán solo a nivel físico y te van a ayudar a nivel físico, pero hasta ahí están trabajando. La biodecodificación de la que hablaba en la clase, en la reunión pasada a Roberto. En un tiempo Juan y yo estuvimos muy metidos en la biodecodificación y escuchábamos al maestro Corbera y estábamos ahí viendo cuál era la causa. Pero en lo personal, aún conociendo todas esas líneas, realmente la verdad o sea, la verdadera enseñanza es la que nos da Jesús a través de estas cartas, a través del curso de milagros, a través del camino a la maestría, que todas son canalizaciones de Él. Entonces, si realmente queremos llegar a la verdad de la existencia, podemos dar muchas vueltas y podemos encontrar otros caminos, pero al final vamos a llegar a lo mismo, a entrar, a encontrar en nuestra esencia, ajá, la verdad, a recordar realmente quiénes somos. Y más ahorita que el planeta está viviendo esta ascensión de frecuencia vibratoria y que a todos nos afecta, a todos. Algunos lo van a padecer más porque vendrán cambios fuertes, fuertes. Los que ya estén o estemos vibrando en frecuencias más altas, pues quizás será más sutil estos cambios, pero aquí no hay de otra. O sea, vamos a vivir y aprender y experimentar lo que nos corresponda de acuerdo, ajá, a lo que hemos sembrado, asimismo cosecharemos. El karma y el dharma pues siempre van a estar ahí, pero entre más pronto hagamos esa conciencia en relación a que demos lo que nos gustaría recibir, ahí ya es ganancia de que estamos creciendo, de que estamos avanzando, de que estamos acercándonos cada vez más a la frecuencia del amor, que estamos disolviendo el ego. Entonces, demos ese servicio amoroso, así sea en lo más mínimo, en el pequeño detalle, así sea haciendo esos riquísimos panquecitos con ese toque de amor. Estás dando amor, estás dando de ti, estás poniendo un servicio a la humanidad que le va a beneficiar a quien lo tome, a quien lo coma. Entonces, ahí solo es cuestión de ver hacia adentro, seguir disolviendo esos obstáculos para conectar dentro, para conectar con nuestro ser. No hay enemigos afuera, el mayor enemigo está dentro y es ese ego que nos mete el pie, que nos hace dudar, que nos hace que nos enojemos, que nos hace que
entremos en depresión, en ansiedad. Pero bien, también seamos amables con Él. Simplemente requiere alinearse y entender que ahora el control lo tiene nuestro ser. ¿Por qué? Porque estamos vibrando ya desde otra frecuencia, desde otra visión. Ahorita ya estamos para formar, para vivir ese cielo en la tierra, para hacer esos puentes, ajá, y realmente ya empezar a vivir una nueva era basada en estas enseñanzas. Y con que hagamos, aunque tengamos cada día una acción hacia ese sentido, hacia este despertar de conciencia, estamos avanzando. No sé si quieran comentar algo más, Moni, Mari, si quieran releer algo que les haya llamado la atención de la lectura de hoy. Hola Dalí, hola a todos, buenas noches. Sí, Hola, Mónica. Moni. Ay, perdón. Eh, pues yo quiero comentar más que lo que se leyó hoy porque no tuve toda mi atención en ello, pero sí hubo puntos que llamaron mi atención. Más que eso es como hacer un recuento de lo que ha pasado durante la lectura de las tres cartas Ok, y pues platicarles que al principio mentalmente no entendía o no sé cómo llamarlo, tal vez el ego también era el que estaba interponiéndose en que pudiera comprender parte de las cartas y había como cierto rechazo o como una incomprensión, más que rechazo era como una incomprensión de lo que leíamos y conforme fuimos avanzando en las cartas ya fue siendo como entendiéndolo más, adentrándome más y haciéndolo más mío, interpretándolo desde lo personal, desde lo que pasaba en mi día a día, y todo fue cayendo como más sencillo. Eh, a veces veo los videos o las grabaciones hasta 2 veces porque quiero encontrarle más sentido a las cosas y algo que no me queda claro y lo vuelvo a ver o lo busco en el libro y lo leo y me va cayendo como la información. Em, Quiero comentarles también algo que me hizo mucho sentido en una de las sesiones fue cuando comentaste que muchas veces buscamos afuera y nos metemos en cursos y nos metemos en talleres y nos metemos en tantas cosas que realmente no estamos comprendiendo el mensaje de cada cosa que hacemos. Y me vi en ello, porque también he sido esa persona que busco en una, busco en otra, y hago una cosa y hago otra cosa. Y cuando tú lo comentaste fue como darme cuenta que en realidad muchas veces estoy buscando afuera en lugar de poner toda mi atención en una sola cosa y encontrar ahí el sentido de la información que está llegando. Y dije, sí, sí soy parte o me ha pasado en algunas ocasiones. Em, Otra cosa que llamó también mucho mi atención fue, me parece que en la lectura anterior vi la grabación y era esta parte de la semilla de mostaza, cuando ponía el ejemplo de la semilla de mostaza, que no es literalmente como lo debemos interpretar, que realmente la fe es fe y no tiene una medida. Y así con muchas otras cosas que vivimos día a día. Realmente no hay una medida o no hay como un punto de referencia. ¿Es o no es?
y estar convencido de que no es simplemente la semilla, sino es todo el potencial que ya trae esa semilla y para lo que está destinada a convertirse. Y así justamente con nosotros. Y bueno, pues seguramente veré esta grabación porque muchas cosas tendré que también reflexionar y darme cuenta de lo que hay en ello. Abrazos a todos. Gracias, Moni. Querida Moni, muchas verdades que has dicho en este momento. La verdad, yo creo que todos hemos pasado por esas situaciones, de buscar por un lado, de buscar por otro lado y de andar buscando fuera, ¿no? Y bueno, todo entra dentro de este proceso. Pero sí, cuando vamos haciendo esa conciencia de realmente cuál es nuestra naturaleza, realmente cuál es nuestro propósito de vida, pues ahí nos damos cuenta que tenemos un potencial enorme, como esa semilla que dices dices algo tan chiquito, ¿cómo viene ahí todo en lo que se va a convertir? En ese árbol enorme, con tantos frutos y con ese tronco tan grande, y cómo todo eso dentro de esa semillita va a convertirse en algo así. Pues nosotros, si realmente conectáramos desde nuestro ser, haríamos las cosas que Jesús hacía. Si llegáramos a esa conciencia crística que él alcanzó, pero pues por tenernos bajo control, por muchas cosas que pueden ser, nos hemos creído que somos chiquitos, que no podemos. Está el miedo, está la culpa, pero estamos poco a poco saliendo de ahí, de esa limitación, de esos patrones mentales, de ese esquema mental, como lo llama él. Cada vez que nos damos cuenta de algo, estamos aumentando nuestro nivel de conciencia. Cada vez que nos cachamos en que estábamos guardando esa creencia limitante a nivel subconsciente que no nos ha permitido avanzar, estamos haciendo conciencia. Cuando podemos observar esas emociones que están ahí o que hemos guardado, que están en nuestro cuerpo físico, bloqueando, pues ahí está esa emoción. Cuando la podemos ver y disolver o permitir que fluya, que salga, ya estamos en ese proceso de limpieza, porque al final del día es lo que tenemos que hacer, limpiar, soltar, limpiar todo ese esquema emocional, mental, que hemos venido heredando de generación en generación y que ya es momento de limpiar para no seguírselo transmitiendo a nuestros hijos, a nuestras nuevas generaciones. Y todo ello lo vamos a encontrar cuando meditamos. Podemos escuchar. Si ponemos atención, podemos escuchar al Padre dentro de nosotros. A veces decimos, ay, no, ¿cómo a mí? ¿Cómo a mí me va a hablar? No, pues si yo soy tan poquito que cómo va a estar diciéndome. Pero eso es solo la creencia de que, ay, ¿cómo? De que no soy merecedor.
pero así como Moni, piano, pianito. Ay, pues ya entendí lo de la parábola de la semilla de mostaza, o ya entendí esta otra. Ahora entiendo por qué Jesús dijo que dejad que los niños vengan a mí, cuando realmente él quiso decir que teníamos que ser como niños para poder entrar al reino de los cielos y que el reino de los cielos está dentro de nosotros. ¿Y cómo son los niños? Sin crítica, sin juicio, libres, espontáneos, amorosos, no se están preocupando, que simplemente son, viven en el momento presente. Y así es como tendríamos que ser para poder entrar a ese reino del cielo dentro de nosotros, con nuestra alma limpia, con nuestra mente limpia de tanto prejuicio. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues estamos llegando a las 8. ¿Les parece bien que hagamos nuestra oración? Nos quedemos meditando y reflexionando en esto que hemos compartido, en esto que hemos conversado. Realmente les agradecemos porque esos comentarios son los que nos retroalimentan. Eso que dijo Mari, eso que dijo Juan, eso que dice Moni, eso que les comparte su servidora, realmente nos retroalimenta a todos de una o de otra forma. A veces no es lo mismo que pues uno solo se ponga a leer y a veces diga, ay, hoy no, hoy tengo flojera o tengo otra cosa que hacer y lo vas dejando. Pero si uno se va haciendo el compromiso con uno, te voy a dedicar esta hora a leer, a compartir, a estar con con mi grupo, con ese apoyo, con esa, se lo dijo, cuando dos o más personas se unen en oración y piden a Él está presente. Entonces, así seamos 4, 10, 20, los que estemos, si nuestro pensamiento se dirige hacia la conciencia universal, nos estamos conectando con ella. Nos estamos conectando con Padre, Madre, Vida. Nos estamos conectando con conciencia crística. Entonces, pues las invitamos a seguir reuniéndonos. Les agradecemos también por este espacio que se dan. Yo sé que todos tenemos mil cosas que hacer, pero gracias, gracias por estar aquí. En algún momento creo que todas o todos vamos a decir, ay, esto me está ayudando en esto y esto y esto. Y ahora veo las cosas de una manera diferente o he avanzado en esto más, con paciencia, con fe, con certeza de que así ya es. ¿Vale? Bueno, pues las abrazamos con mucho, mucho cariño. Ujú. Vamos a... ¡Ay, qué rico abrazo, Mari! Hasta acá me llegó ese apapacho. Vamos a cerrar nuestros ojos, a ponernos cómodos. Vamos a respirar profundo, inhalando paz, exhalando tranquilidad. Vamos a permitir que salga toda tensión que se haya acumulado durante el día, siendo conscientes de cada parte de nuestro cuerpo,
llevando luz a esa zona que esté tensa. Relajando, relajando todos nuestros músculos. Vamos a imaginar que de nuestras plantas de los pies salen unas raíces largas y profundas que se anclan al centro de la madre tierra. Y sentimos cómo nos contiene, cómo nos provee, cómo todas nuestras necesidades están cubiertas. Y asimismo conectamos desde nuestro séptimo chakra. Imaginemos que sale un cordón hacia el cielo y nos conecta con el sol central y nos llena de luz, de paz, de sabiduría. Y así, siendo estos canales entre el cielo y la tierra, conectamos con nuestro corazón. En nuestro corazón se anida la conciencia crística que queremos alcanzar. Y en esa coherencia de nuestra mente con la conciencia humana, unido a nuestro corazón, con esa conciencia crística de amor, vibremos en esa coherencia. Sientan cómo fluye toda esa energía, tanto del Padre Cielo como de la Madre Tierra, y esa vida que late en nuestro corazón. Y así, poniendo nuestra atención en medio de nuestro entrecejo, conectemos con esa inteligencia amorosa universal. Padre, Madre, vida,
Tú eres mi vida, mi apoyo constante, mi salud, mi protección, la total satisfacción de cada una de mis necesidades y mi más alta inspiración. Te pido que me reveles tu verdadera realidad. Sé que es tu voluntad que yo esté plenamente iluminado, iluminada, para así poder recibir mejor el conocimiento de tu presencia dentro y alrededor de mí. Creo y sé que esto es posible. Creo que me proteges y me mantienes dentro del amor perfecto. Sé que mi propósito final es el de expresarte a ti. Mientras hablo contigo, sé que eres perfectamente receptivo a mí, pues tú eres la inteligencia amorosa universal que tan maravillosamente ha diseñado este mundo y lo ha hecho visible. Sé que al pedirte que me hables, estoy enviando un rayo de luz consciente a tu divina conciencia. Y al escucharte, tú estás penetrando mi conciencia humana y acercándote cada vez más a mis cada vez más receptivos mente y corazón. Me encomiendo a tu cuidado y así también mi vida.